Bueno, de nuevo con Desde mi corazón. Ya en este tiempo volvemos con personas que nos acompañan en nuestros estudios y hoy tenemos de nuevo a Daniel Barahona Díaz, Daniel Andrés Barahona Díaz, abogado, laboralista y que está con nosotros para respondernos algunas cosas. Entonces, bienvenido Dani, de nuevo a Desde mi corazón. Muchas gracias, Pastor Silvio. Muy feliz de estar aquí nuevamente en este espacio. Bueno, en estos días estábamos estudiando el devocional en el grupo pastoral y nos encontramos con el estudio que estamos llevando con Segunda de Timoteo, estos versículos o este pasaje donde el apóstol Pablo le advierte a Timoteo algo y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y con esto yo dije, bueno, tantas características malas de los hombres de los últimos tiempos, pero sobre todo me enfoqué para esta charla que tendremos. En la primera parte dice que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos y soberbios. Esto lo relaciono con las charlas que antes he tenido con el humanismo, humanismo secular, humanismo en cierto sentido cristiano. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo definirías tú el humanismo? Yo creo que para no hacer la explicación muy compleja, lo que tenemos que entender es que el humanismo no es otra cosa que una manera de ver las cosas. Es lo que llamamos cosmovisión. Ujú. Algunos dicen que es una ideología, otros dicen que es una filosofía, otros dicen que es una manera de pensar. Realmente es una cosmovisión, es una Pero también se forma de... dice que de pronto es una religión. También se dice que es una religión. Es una manera de ver el mundo a través de unos anteojos especiales, donde según esos anteojos hay una premisa muy clara. Y esa premisa es: el ser humano es el centro de todas las cosas. Y por tanto, lo más importante que debe existir, lo más importante en lo que debemos pensar, lo más importante que debemos hacer es satisfacer el gusto, el anhelo, el deseo, las necesidades del ser humano, colocándolo obviamente como el pilar fundamental de todo lo que hagamos. Y es una cosmovisión, es una manera de pensar que se opone claramente a la que era la visión primordial designada por Dios al crearnos. Y es que fuera Dios el centro de todas las cosas. Porque si Dios se coloca en el centro de todas las cosas, ya lo hablaremos más adelante, todo lo demás funciona armónicamente, incluyendo, por supuesto, el cubrimiento de las necesidades del ser humano, porque Dios ama al ser humano en tanto lo creó a su imagen y semejanza. Bueno, cuando tú hablas de eso, de la centralidad de la satisfacción del ser humano, podríamos hablar un poco de hedonismo. El hedonismo es una de las diferentes consecuencias o síntomas que tiene el humanismo. El hedonismo no es sino otra cosa que la búsqueda del placer como el fin o propósito último del ser humano. Ujú. Pero el humanismo no solamente se enfoca en darle al ser humano placer, el humanismo también se enfoca en darle al ser humano la razón en todo. El humanismo también se enfoca en colocar el pensamiento de cada ser humano como fundamental, principal y esencial, de tal manera que nadie puede contradecir lo que otro ser humano establezca. El humanismo es mucho más grande que el mero hedonismo, pero al final de cuentas tanto lo uno como lo otro tienen un solo centro, un solo núcleo, y es que sea el ser humano el que defina qué es la verdad, el que defina qué es lo que debe ser principal en el mundo. Me llama la atención que el apóstol Pablo advirtiéndole a Timoteo de los últimos días. Yo
estuvimos hablando un poquito sobre qué serían los últimos días. Los últimos días, algunos teólogos lo colocan en los días previos, inmediatos a la venida del Señor Jesús. Y dice que esos últimos días serán días peligrosos. ¿Peligrosos para quién? ¿Para qué? El peligro, entendido desde el foco del humanismo, lo que te diría es que es peligroso para el ser humano y sus necesidades, para el ser humano y su bienestar. Porque el humanismo lo que nos vende es una idea de bienestar. El ser humano exige, anhela y tiene derecho al bienestar, entendido como mejores cosas, un buen salario, entradas económicas, posesiones materiales. Por lo tanto, si hablamos de peligro bajo la óptica de este mundo, estaríamos hablando de algo que nos causa a nosotros temor como seres humanos. Pero fíjate que el principio bíblico es muy diferente, porque el peligro del que nos está hablando la Biblia es el peligro que estamos viviendo hoy en día de abandonar la verdad absoluta, porque sí hay una verdad absoluta, de abandonar el eje central que debe tener toda la vida, que es Dios, Sí. para poder irnos a perseguir sueños, anhelos y satisfacciones humanas que son, por definición, temporales. Y no solamente son temporales, son además falibles, Ajá. engañosas, porque no hay nada más falible que el ser humano. Todos nosotros nos equivocamos y estamos destinados a equivocarnos porque no somos perfectos. Por lo tanto, cuando la Biblia nos habla del peligro de estos tiempos, nos habla justamente de la decisión del corazón del ser humano de haber abandonado a Dios como su principal motor y guía, a un Dios que sí es infalible, y haberlo reemplazado por dioses pequeños con D minúscula, que son los dioses que nos vende el humanismo: el dios del dinero, el dios de la ambición, el dios del poder, el dios del cargo, el dios del sexo, el dios de la egolatría, el dios del orgullo, el dios del entretenimiento. Ese es el peligro que debemos nosotros tener en cuenta como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Dios. Sí, yo veo, hablando un poquito retrospectivamente en la historia, cómo sin tener esa doctrina clara del humanismo se practicaba muchísimo el humanismo en los diferentes imperios que hubo. Por ejemplo, el imperio griego estaba muy basado en lo que el hombre hiciera, luego viene el imperio romano, y todo esto eran cosas que dañaban la fe. Ese peligro se transmite hoy también a la iglesia del Señor. Aprovecho para decir algo antes de contestarte. El humanismo no es algo reciente, a pesar de que hoy en día hablamos mucho de eso, porque ha venido la iglesia y varias personas, discípulos de Dios preciosos, haciendo mucho énfasis en esto para que despertemos. El humanismo realmente viene de tiempo atrás, de la antigüedad. El humanismo se crea realmente en la cultura griega de la que acabas de hablar y luego evoluciona, se fortalece en la cultura romana, que junto con la tradición judeocristiana son la base, los pilares de la sociedad occidental en la que vivimos. Los griegos fueron los más vehementes creadores y defensores del humanismo. De allí que hablemos muchas veces de un espíritu griego que está hoy en día conquistando y dominando a esta sociedad. Los griegos colocaron, si bien ellos tenían una mitología donde habían dioses, colocaron al ser humano en interacción permanente con esos dioses, de tal manera que el ser humano y sus pasiones fueran las principales, las necesarias, las más importantes. De allí que hayan escuelas griegas como el hedonismo justamente, que establezcan la necesidad de la exploración del placer, de la satisfacción del placer y del cuerpo como foco fundamental. Así que esto no es nuevo. ¿El problema cuál ha sido? El problema ha sido que esta idea se ha impregnado, profundizado, arraigado profundamente en nuestra sociedad y en nuestros corazones. De tal suerte que el humanismo se normalizó como la base de nuestra existencia. De tal manera que ahora vivimos en un mundo humanista. Y esto lo vemos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en todo lo que hacemos constantemente. Yo me atrevo a decir,
y ojalá más adelante lo podamos explicar, que todo cristiano hoy en día, desafortunadamente, y me incluyo en eso, tenemos conductas humanistas. ¿Por qué? Porque el humanismo, recordemos, nos vende la idea de que lo principal es el bienestar del ser humano, el pensamiento del ser humano. Y nuestra sociedad del entretenimiento y nuestra sociedad de la cultura actual potencia esa idea. Por tanto, el humanismo, en el trasegar de toda la corriente histórica, terminó volcándose hacia la totalidad del ser humano, incluyendo la penetración en las iglesias, incluyendo su penetración en los discípulos de Dios. A tal punto, pues, que hoy en día tenemos a un Dios secundario, un Dios creador de todas las cosas, pero secundario en nuestras prioridades. Ese es justamente el gran riesgo que tenemos nosotros hoy en día, que estamos rodeados y normalizamos el humanismo en nuestras vidas. Digamos, ha habido movimientos, ha habido filosofías, ha habido religiones que se han levantado pero han caído. ¿Por qué tú crees que el humanismo se ha mantenido eh, eh, en auge durante mucho tiempo en la historia? En dos cosas. La primera, tú lo decías al principio, el humanismo al final de cuentas es una religión. Una religión que la vive hasta el más ateo de los ateos y no se da cuenta de que la vive. Porque el humanismo al final de cuentas es toda una suerte de creencias, toda una suerte de ideas que defienden casi que la gran mayoría de personas que existen sobre este mundo, al margen de su concepción espiritual. Hay humanismo entre los budistas, hay humanismo entre los hinduistas, hay humanismo entre los confucianistas, hay humanismo en los mismos ateos, hay humanismo en los católicos, hay humanismo en los cristianos. Cuando yo defiendo esas convicciones y esas creencias y vivo por ellas, yo me convierto en un religioso. Y esa religión humanista es ampliamente potente y es muy fuerte para poder ilusionar al corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay nada que busque más a alguien temporal, terrenal como el ser humano, que la satisfacción y el bienestar estando en esta tierra. Por lo tanto, el humanismo te vende a ti una idea, voy a decirlo light, una idea muy apetecida, como la manzana en el jardín del Edén. Una idea que es deliciosa, una idea que es preciosa a los ojos de cualquiera que lo escucha. Yo creo que nadie de los que nos escuchan, ni tú ni yo siquiera, podría pensar en algo más genuino que su familia esté bien. Bien entendida en el bienestar humano. ¿Qué es el bienestar humano? Que tengamos un buen carro, una buena casa, que tengamos una buena póliza de salud, que tengamos buenos ingresos. Eso es genuino y es muy fácil de vender al ser humano. El problema es que el humanismo te lo vende como algo tan deseable que cuando llega a tu vida tú lo encuentras tan normal que no percibes el riesgo y el peligro detrás de esa idea, porque el bienestar, los anhelos y las satisfacciones de tu corazón terminan desplazando en el primer lugar al que debería tener toda la gloria, que es Dios. Voy a darte un ejemplo que he dado en algunas prédicas y que suele ser un poco disruptivo al respecto. ¿La vida es sagrada? Y yo se lo pregunto a las personas en la iglesia y siempre contestan de primera entrada, sí, la vida es sagrada. Y yo a continuación les digo, la vida no es sagrada. ¿Por qué? Porque lo sagrado es lo inamovible y la vida es temporal. ¿Sabes qué es sagrado? Sagrado es Dios, que es eterno, que nunca cambia, que nos da la vida y que por tanto, porque nos da la vida, tenemos que respetarla. Si te das cuenta como una idea que es genuina como la vida, se convierte en un elemento idolátrico al elevarlo al primer lugar, allí es donde está la normalización y lo deseable del humanismo. Bueno, tú hablas del humanismo una religión, cosa que ellos no aceptan. Ellos lo aceptan más como ideología, como filosofía. Pero hablemos de esto. ¿Tú crees que, ya lo hablaste, que el humanismo en cierto sentido está en muchas personas y ha permeado mucho más algunas iglesias que otras? ¿Cómo tú lo ves? ¿Y qué consejo daríamos a esas personas que están entrando en esa centralidad del yo en lugar de tener como centro especial al Señor? Lo primero y más importante de todo es que tenemos que preguntarnos todos los días cuando nos levantemos cuál es nuestra prioridad en la vida. Es lo primero.
Todos los días el discípulo de Cristo debe preguntarse a qué está sometiendo su vida. Si la respuesta es que la está sometiendo a sus anhelos, a sus deseos, si la respuesta es que yo lo que más quiero en la vida es estudiar una carrera y ser exitoso en esa carrera, si lo que yo quiero en esta vida es tener una familia y tener éxito familiar, si lo que yo más quiero en esta vida es guardar a mis hijos y no a Dios y no buscar la presencia de Dios, allí estoy fallando. Primer punto. Así que debemos nosotros abrir los ojos y despertar los ojos de manera intencional, ser conscientes todos los días de ¿realmente estoy yo siguiendo un camino en el cual Dios sea el número uno? Segundo, la única manera de combatir el humanismo es sometiendo nuestra propia humanidad a Dios. No hay otra forma. Sí. Porque el humanismo está tan arraigado en nuestra sociedad que es muy difícil que nosotros podamos percibir, discernir dónde estamos cayendo. Vuelvo y te insisto en el ejemplo. Es perfectamente genuino que yo lo que desee es que mis hijos tengan la mejor educación. Pero si yo estoy buscando que mis hijos sean excelentes profesionales antes que sean maravillosos hijos de Dios, allí estoy cayendo en una posición humanista. Claro. Y estoy desviando y estoy generando distorsiones que más adelante claramente van a venir siendo maldición para ellos. Así las cosas, tenemos que todos los días luchar contra ese humanismo sometiendo nuestra carne al Señor. ¿Cómo sometemos nuestra carne a Dios? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra del Señor. Es tan sencillo, es tan fácil, pero a la vez tan complejo de realizar por parte de los cristianos hoy en día, que justamente porque están aplastados por el contenido humanista que todos los momentos, a cada minuto lo está bombardeando en redes sociales, con el celular, con la televisión, con el tráfico, con el trabajo, dejan de entender la necesidad de cultivar las disciplinas espirituales para ir en contra del humanismo. Y lo tercero, ya a nivel más de iglesia, es que las iglesias sean lo suficientemente críticas consigo mismas y con sus propias estructuras para que todas las personas que trabajamos en una iglesia podamos realmente identificar si hemos permitido que esta cultura humanista se cuele en nuestras congregaciones. ¿Cuál es el mayor indicador? Al momento del culto y del servicio, al momento del servicio ministerial, ¿qué estamos poniendo de primero? ¿La búsqueda intencional de la guianza del Espíritu Santo? ¿O estamos poniendo primero la necesidad de un programa, la necesidad de unas luces, la necesidad de un sonido, la necesidad tal vez de una música de moda, la necesidad incluso de una prédica que sea altamente espectacular en lo humano, que sea altamente impactante en lo humano? Si nuestro foco real como iglesias es buscar la presencia del Señor constantemente y que Él determine, fíjate que todo lo demás entra en un plano secundario. Y con eso vencemos el humanismo. De esa forma es que yo lo veo. Bueno, cuando hablamos de esta situación del cristiano, digamos, metiéndose, o mejor, el humanismo metiéndose muy sutilmente al cristiano, hablamos de una palabra que no es muy usada, que se llama el sincretismo, la mezcla de las fe. Y ese es un peligro para la iglesia, ser sincretistas. ¿Cómo tú lo ves? Esa pregunta me parece espectacular, preciosa además, porque me permite aclarar algo, o más bien enfatizar algo. Cuando hablamos del humanismo, cuando hablamos del sincretismo, cuando hablamos de las diferentes ideologías que hay hoy en día, incluso de las religiones que hay hoy en día, lo más importante que debemos recordar nosotros como cristianos, es decir, como hijos de Dios, es que nuestra fe no se basa en estructuras, ni en dogmas, ni en instituciones. Nuestra fe se basa en la relación viva, real, con Dios que nos creó, Padre, a la cual tenemos acceso por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que experimentamos todos los días con la presencia y la compañía del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo explico de esta manera, Pastor Silvio? Porque aquí no se trata de generar una rencilla ideológica y académica. Muchos, cuando escuchan hablar de estos temas en las iglesias, piensan que es que esto es solamente para personas que han estudiado o personas que se han capacitado en esto. Aquí de lo que tenemos nosotros que ser conscientes y llamar la atención es de cuál es nuestra relación con la verdad absoluta que se llama Dios, Cristo, Espíritu Santo.
De tal forma que cuando tú entiendes que solo hay una manera de ser salvos y conocer a Dios el Padre, que es reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento es que tú puedes entender, visualizar que el sincretismo no es una opción. Porque no hay diferentes fes que puedan permitirnos el acceso a nuestro Padre, diferente a la fe puesta en Cristo Jesús. Sí. La Biblia es muy clara, Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, es decir, soy el único sendero, yo soy la verdad, soy lo único que te puede dar a ti tranquilidad, y soy la vida, soy lo único que puede satisfacer tu necesidad. Soy el camino, soy la verdad, la vida. ¿Eso qué significa? Que no hay múltiples maneras de poder tener una vida en plenitud diferente a Jesús. Y en ese sentido, cuando entendemos eso, creamos una relación con Cristo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando a través de Jesús conocemos al Padre y somos llamados por el Espíritu Santo, todo este tema ideológico, filosófico, humanista, sincretista, ideología de género, abortismo, machismo, feminismo, todo eso tiene que cesar. Total. Irse, apartarse a un lado. ¿Sabes por qué? Porque disfrutamos la verdad absoluta en Jesús. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos desde tiempos inmemoriales más leyes de hombres donde se aplican a una religión y a una fe que la ley de Dios. Entonces en esto, digamos, trataron, por ejemplo, Jeroboam, que trató de hacer el becerro y decirle: mire, esto es tu Dios, pero este se llama Jehová. Y ese sincretismo avanzó tanto en el pueblo de Dios, que la gente decía: Baal es Dios y Jehová es Dios, y ambos como que son Dios, y le agregaron otros dioses. Y lo que el profeta Elías enfatizó, dice: hombre, decídanse. Si Jehová es Dios, síganlo, pero si Baal, pues síganlo y vayan en pos de él. Entonces la invitación del profeta era: adoren al único Dios. ¿Cuál es tu consejo? Ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es tu consejo a esta gente que no ha definido su prioridad, que no ha definido quién es su Señor, quién es su Dios? Yo creo que hay varias lecciones finales, consejos finales. El primero y el más importante de todos: Dios nos ama. Amén. Dios Así es Padre es. de amor. Así es. Y Dios no es una figura de juicio que anda buscando cómo golpear a sus hijos, que es lo que muchas ideas y filosofías, entre ellas el humanismo, nos venden. Dios es un Dios de amor que nos creó con un propósito. Total. Y es un propósito que es tan perfecto que el enemigo, el diablo, esta sociedad, todo el sistema de valores quiere dañar. No quiere que nosotros cumplamos ese propósito. Cuando Dios dice: no persigas las pasiones de este mundo, cuando Dios dice: pon la mirada en mí, no lo dice con el ánimo de dañarnos, perjudicarnos, coartar nuestra libertad, como dice el humanismo. Lo dice porque sabe que a través de su mandato y su compañía podemos cumplir un propósito perfecto con el que nos sentiremos plenos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es acudir a Dios el Padre, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y todos los días, de día, de noche, en todo momento, acercarnos en una relación íntima con Él. Lectura de la palabra, oración. Él no necesita de nuestra oración. Dios no necesita, eso es una idea muy griega, los hombres sosteniendo a los dioses. No, somos nosotros los que necesitamos relacionarnos con Dios para poder vivir esa plenitud. Y lo segundo, dejemos las discusiones, dejemos las rencillas, las peleas, sobre todo entre cristianos, sobre todo entre iglesias, en relación con mi congregación, lo que yo hago. Yo soy menos humanista que tú te perdiste, tú estás en esto porque es que tú utilizas luces, porque es que tú utilizas unas cámaras, entonces tú ya te fuiste en lo humanista. Cada quien podrá tener su propia consideración respecto a una congregación. Lo que es importante aquí es que todos, como congregaciones, hijas de Dios, discípulos del Señor, nos preguntemos todos los días:
Si la prioridad para nosotros, en nuestro servicio, en nuestra vida diaria, está siendo la búsqueda consciente de la voluntad del Padre. Amén. Y si eso es así, avancemos en esa relación, instruyamos a nuestros hijos en ello, hablemos de esto a nuestros compañeros, amigos que no conocen del Señor, y podamos revelarles la gran verdad de que el humanismo no salva, de que mientras tú tengas dinero no significa que eres más feliz. En cambio, mientras tú busques al Señor Dios y lo encuentres por medio de Jesús y el Espíritu Santo, vas a poder experimentar una vida absolutamente plena y te vas a sentir satisfecho y satisfecha porque tienes lo más grande en la vida como pilar de tu existencia, que se llama Dios. Qué bueno, todas estas consejos, conceptos. Gracias, Dani, por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista y sobre todo que tengamos mucha claridad en todo lo que está en estos tiempos peligrosos, como hablaba el apóstol Pablo, cosas humanistas permeando el pensamiento cristiano. Y finalmente, despídete de nuestra audiencia. Los amo mucho, Dios les bendiga. Caminemos juntos de la mano del Señor porque Él es la única respuesta que podemos tener a todas nuestras necesidades. No hay otra. Bueno, entonces hasta una próxima emisión de Desde mi Corazón. Un abrazo para todos. Bendiciones.